En la figura se cumple que ABC es semejante con Y, Z, X. Cuando eso sucede, cuando dos figuras son semejantes, también la parte del orden de las letras me dice qué ángulos son congruentes con cuál ángulo. Entonces vamos a tener que A es congruente con Y, B es congruente con Z y C es congruente con X. Ese orden de las letras me permite saber quién es congruente con quién. Entonces, vamos a tener que A mide lo que mide Y. Y como Y mide 41, A va a medir 41 también, por el orden de las letras. Luego, en el orden, el B, que es el segundo, mide lo que mide Z. Por lo tanto, lo que mide B, que es 83, lo va a medir Z, que es 83 también. ¿Ok? Ahora, lo que mide C, lo mide X. Pero resulta que ni C ni X tienen medidas. Lo que sí sabemos es que en un triángulo, en un triángulo, en un triángulo, la suma de los ángulos internos la suma de los ángulos internos es 180 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cualquiera de esos dos triángulos, a 180 le resto el 41, que es lo que mide uno de los ángulos, y le resto 83, y vamos a tener la medida del otro ángulo, que en este caso la medida del ángulo faltante va a ser igual a, el ángulo faltante es X, ¿verdad? Va a ser igual a, y hacemos la operación, que sería 180 menos 41 menos 83. Y eso nos daría 56. Quiere decir que lo que mide el ángulo faltante sería 56 grados. Entonces, el ángulo X mide 56 grados. Eso es lo que mide. Resulta que lo que mide C lo mide X. Entonces, este otro de acá mediría también 56 grados. Entonces, A mide 41 grados. X mide 56 grados. Y Z mide 83 grados. Esto por la razón de que ambos triángulos son semejantes. Entonces, primero tenemos que valorar si son semejantes. La información que tenemos de los triángulos acá, en uno de los triángulos tengo un lado, un ángulo y un lado. En el otro tengo un lado, un ángulo y un lado. Para verificar si realmente son semejantes esos triángulos, tengo que tomar las medidas de un lado sobre las medidas del otro. En el caso de los lados, los ángulos no. Entonces, para ver qué pasa con los lados. En el caso de los lados, se tiene que el más grande del lado izquierdo vale 9. Lo escribimos sobre el más grande del lado derecho, que es 6. Luego verificamos si realmente es igual, que es lo que tenemos que verificar, al otro, que sería 6, el más pequeño del lado izquierdo, sobre el más pequeño del lado derecho. Y cuando ustedes simplifican eso, me da que esto da 3 medios. Por lo tanto, quiere decir que realmente son iguales. Las dos fracciones a la hora de simplificarlas me dan 3 medios. Por lo tanto, lados son proporcionales. Lados proporcionales. Si los lados son proporcionales, solo falta verificar que realmente el ángulo que está entre ellos sí son congruentes. Entonces, como estos dos ángulos son congruentes, vamos a decir que las figuras sí son semejantes. ¿Por qué? Porque hay dos lados proporcionales y
entre ellos un ángulo que es congruente. Por lo tanto, la respuesta es sí. El otro sería identificar el criterio. Vimos que lo que hay es un lado, un ángulo y un lado. Ahora vamos a identificar que aquí la correspondencia. La correspondencia de esas figuras va a estar relacionado con el orden de los ángulos. Entonces, por ejemplo, como vemos, W es el que mide 71. El que mide 71 del otro lado es M. W está en el centro. M va a estar en el centro del otro lado. Luego de ahí vemos que R del triángulo de la izquierda está enfrente del ángulo del lado más pequeño. Entonces R está enfrente del lado más pequeño, o sea, del que mide 6. El que está enfrente del que mide 6 del otro lado sería P. Por lo tanto, aquí sería P. Luego V está enfrente del más grande. El que está enfrente del más grande del otro lado sería J. Entonces, esa sería la correspondencia que pertenece a este par de figuras y que las permite acomodar de tal manera que así sean semejantes. Inicio. Ahí tendríamos que identificar si estas dos figuras son semejantes. Lo que tenemos de información son los lados. Entonces vamos a tener que verificar si los lados son proporcionales. Entonces vamos a colocar los lados de un triángulo, que sería 12, que es el más grande del triángulo de la izquierda, sobre el más grande del otro lado, que sería 8. Vamos a colocar también el más grande del más pequeño del lado izquierdo, que sería 6, sobre el más pequeño del lado derecho, que sería 4. Y luego verificamos también con el intermedio, que sería 10,5 del lado izquierdo, con el intermedio del lado derecho, que sería 7. Verificamos si realmente esas fracciones son iguales. Se colocan en la calculadora 12 sobre 8, 12 sobre 8, y eso nos da 3 medios. Entonces, notemos que ese 12 sobre 8 nos da 3 medios. Verificamos ahora la fracción 6 sobre 4. Eso nos da también 3 medios. Y verificamos este otro, que sería 10,5 sobre 7. Y nos da 3 medios. Efectivamente, las tres fracciones nos están dando 3 medios. Por lo tanto, decimos que los lados son proporcionales. Y decimos que los triángulos son semejantes por el criterio lado, lado, lado. ¿Por qué lado, lado, lado? Porque la información que tenemos es solamente de lados. Entonces va a ser semejante por el criterio lado, lado, lado. ¿Son semejantes? Pues sí. Ahora vamos a identificar la correspondencia. Noten que tenemos que identificar con quién es pareja cada uno de los ángulos. Esas parejas de ángulos las voy a tratar de identificar a partir de la posición que tienen esos ángulos con respecto a los lados. Entonces, noten que R en el primer triángulo está enfrente del lado 10,5, que es el valor intermedio, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a la otra figura y el lado que es intermedio sería 7, ¿verdad? Entonces, 7 está enfrente de P, por lo tanto, R va con P. Continuamos, W está enfrente de 6, que es el más pequeñito, y el que está enfrente del más pequeñito sería M, que está enfrente de 4, por lo tanto sería una M aquí. V está enfrente de 12, que es el más grande. El que está enfrente del más grande del otro lado sería J. Entonces diríamos que la correspondencia es PMJ. Muy importante saber que ese orden es esencial. C. ¿Son semejantes las figuras que están ahí? Vamos a notar que las correspondencias que existen ahí
es que este ángulo de 60, hay otro, en la otra figura que mide 60. Luego noten que hay uno de acá que es 82. Y en la otra figura hay otro que mide 82. Y de último, pero no menos importante, hay uno que mide 38 y en la otra figura mide 38. Cuando eso sucede, cuando de cada figura voy a tener, bueno, en un par de figuras voy a tener parejas de ángulos, vamos a decir que realmente esos dos triángulos son semejantes. Ahora bien, ¿por qué razón son semejantes? Por un criterio que se llama ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué decía el criterio ángulo, ángulo, ángulo? Bueno, que en dos figuras, dos triángulos en específico, si los ángulos correspondientes miden igual, los triángulos serían semejantes. Ahora solo faltaría verle cuál es la correspondencia. Note que R mide 38. El que mide 38 del otro lado sería P. Entonces decíamos que R es, ahí nos falta la figurita de triángulo. R va con P. Luego W mide 82. ¿Quién mide 82 del otro lado? Pues D. V mide 60. ¿Quién mide 60 del otro lado? Pues B. Entonces ya tendríamos la correspondencia. Dice lo siguiente: verificar si son semejantes estos dos triángulos. Lo que vimos en el ejercicio B era que había que probar si los lados a la hora de colocar uno sobre otro, siempre manteniendo el orden. Por ejemplo, el lado que tiene mayor medida del triángulo de la izquierda sería el que mide 8. Ese lo voy a colocar sobre el que tiene mayor medida, que es 16. Luego voy a tomar el que tiene menor medida, que es 5, y el que tiene menor medida del otro lado, que es 10. Faltaría verificar el lado intermedio, que es 7, sobre el otro lado intermedio, que es 10, el lado intermedio, que es 15. Entonces empezamos a simplificar utilizando la calculadora. Simplificamos esos valores y nos damos cuenta una situación particular. Por ejemplo, puedo decir que 8 sobre 16, 8 sobre 16 me da 1/2. Hasta ahí vamos bien. Luego tendríamos que hacer 5 sobre 10 y eso me daría 1/2. 1/2. Y al final haríamos 7 sobre 15. Y eso me daría, ok, noten que no se puede simplificar. Entonces no es diferente. Los dos primeros son iguales y el último es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que no son proporcionales. Porque para que sean proporcionales todos tienen que ser iguales. Son proporcionales. Y también vamos a decir que las figuras son semejantes. Pues no, porque para que sean semejantes las figuras, los lados tienen que ser proporcionales. En este ejercicio dice verificar si los triángulos ABC y el PQR tienen los lados correspondientes proporcionales y los ángulos homólogos congruentes. Aquí hay varias formas de identificarlo. Cuando ustedes observan una correspondencia como esta, que indica que ABC y PQR, lo que se va a tratar de establecer si realmente AB sobre PQ es igual a BC sobre QR y AC sobre PR. AB en la figura tiene un valor de
9. PQ tiene un valor de 13,5. BC en la figura tiene un valor de 8 y QR en la figura tiene un valor de 12. AC en la figura tiene un valor de 4 y PR en la figura tiene un valor de 6. Ahora vemos si en las fracciones se cumple esa igualdad, ¿verdad? Noten que vamos a colocar la fracción 9 sobre 13,5. 13, no quiere salir el 3. 13,5 y eso nos da en fracción 2 tercios. 2 tercios. Verificamos con el otro, que sería 8 sobre 12. Y eso nos daría 2 tercios. Y verificamos el otro, que es muy evidente que también es 2 tercios, 4 sobre 6, pero lo verificamos ahí. Y nos da 2 tercios. ¿Qué quiere decir eso? Que los lados son proporcionales. Los lados son proporcionales. Ahora, ya tenemos la primera parte, los lados correspondientes proporcionales. Ahora falta verificar si los ángulos homólogos son congruentes. Ahora, ¿quiénes son los ángulos homólogos? Para eso tenemos que ver que ABC y PQR. Según esto, pregunta, ¿quién es la pareja de... Entonces, pareja de ángulos. Las parejas de ángulos sería el ángulo A y el ángulo P. Noten que el ángulo A tiene 3 marquitas y el ángulo P tiene también 3 marquitas. Eso significa que los dos miden igual, o sea que son congruentes. Vamos con el otro. ¿Cuál es la siguiente pareja? La pareja de B y con Q. Notemos que B tiene una marquita y Q también tiene una marquita. Eso significa que los dos son congruentes. Para finalizar en esa línea, tendríamos que el último, que es C, es congruente, bueno, es pareja, es el ángulo que es pareja, homólogo, correspondiente, que es otra forma de decirlo, por el orden en la simbología, con R. Entonces vamos a ver qué pasa con R, tiene 2 marquitas y C también tiene 2 marquitas. Quiere decir que sí son congruentes. Entonces, en este ejercicio se puede verificar que los ángulos homólogos, los ángulos homólogos son congruentes. Los ángulos homólogos son congruentes.